Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien también. Corriendo como siempre, virtualmente ahora, pero muy bien. Pero eso no cambia. Ujú. No, no cambia, como que Al revés, ahora se puede estar en tres lugares al mismo tiempo. sí, Ujú. está tremendo, pero sí. Ay, bueno, pues ya estamos empezando la charla de hoy. A los que nos están siguiendo en Facebook y en Instagram, que es con Laura Furlan, a quien yo quiero mucho y admiro mucho, y con quien he tenido la suerte y fortuna de trabajar y de convivir bastante. Eh, y pues nada, me da mucho gusto que estés aquí y que podamos Gracias. ir té con nuestras seguidoras, nuestra comunidad de matrioshkas. Eh, bueno, pues para un poco, digamos, me gustaría hacer una brevísima presentación para quien no conoce a Laura. Laura, sí. Este, pues es integrante del legendario grupo Teatro Ojo. Legendario ya. Ya. Eh, y también, y algo que se me hace muy, muy padre, eh, ahora eres coordinadora de la parte de artes en el Colegio Madrid, ¿no? Pero fuiste Ujú. por tiempo maestra de teatro y de expresión corporal. Sí, sigo siendo, pero bueno, sí, así empecé en el 2003, pero y coordinando desde hace un tiempo, pero ahora sí, de manera general, o sea, tengo como chance de trabajar con todas las edades, ¿no? Pues nada, entonces digamos que la experiencia y el trabajo, tu trabajo, pues ha tenido como un rango muy amplio. A mí se me hace muy loco pensar cómo eh, después de estar en Teatro Ojo o de este trabajo que tú también realizas por tu parte, como más de exploración y demás, cómo eso se traduce en dar clases de teatro, por ejemplo, ¿no? O como en tener ese contacto con lo teatral, que creo que pues es muy interesante, o sea, como que yo digo, ay, me hubiera gustado tener una maestra de teatro que hiciera todo lo que tú has hecho. Mm. Pero bueno, un poco para ya empezar ahora sí de lleno la charla, me gustaría que nos contaras cómo fue este camino tuyo en el teatro, o sea, cómo fue que hacías teatro, en qué momento hiciste teatro y luego pasaste a este tipo de trabajo más experimental, de exploración, y ahora cómo te sitúas frente al teatro. Bueno, primero gracias Ale, gracias a todas las chicas por la invitación y, y bueno, a mí también me da mucho gusto porque eres tú, porque también te quiero mucho y porque tenemos una historia compartida de trabajo también, ¿no? Eh, Híjole, pues a ver, deja ver cómo platicar un poco de todo lo que me estás preguntando, planteando. Pues porque son como 20 años o más de camino, ¿no? Corrí el año 1995, sí, real. Eh, es que, a ver, no por hacer larguísima y autobiográfico el asunto, pero creo que hay como líneas que se van cruzando, que siguen ahí, y es mi vida teatral empezó desde niña y yo estudié en el Colegio Madrid y ahí hice teatro toda la adolescencia y eso definitivamente fue pues algo esencial. Después ya la vida me llevó por otro lado, entré a la Facultad de Ciencias, pero siempre seguí haciendo teatro y danza. Y bueno, en el momento de decidir que en realidad eso era lo que quería hacer,
profesionalmente, eh, creo que haber pasado por la universidad, por la UNAM, por una facultad como la Facultad de Ciencias, en un momento además en donde, previo a la huelga del 99 y todo ese cambio, digamos, para después entrar a la carrera teatral en la Casa del Teatro, eh, digamos, como contraste en términos de la universidad pública a la Casa del Teatro y además tiempo San Cayetano. Entonces, bueno, creo que esos contrastes, esas posibilidades de vivir una pedagogía en un sentido, en otro, en contacto con qué, fue importante. Y bueno, ya después esta parte que dices de cómo de teatro, ojo, a dar clases, a ser profesora de teatro, maestra de teatro, de un taller de adolescentes, pues para empezar empezaron más o menos al mismo tiempo, casi diría empezó primero el trabajo en la escuela, y luego por más como a lo mejor disímil que parezca, yo creo que hay un punto de origen ahí y es que, bueno, como lo hemos platicado otras veces, Teatro Ojo, que si bien yo no estuve en el origen de Teatro Ojo, se origina en un espacio como CADAC, el Centro de Arte Dramático, dado por Héctor Azar, eh, que de alguna manera mantiene el espíritu del original Centro Universitario de Teatro, que tenía que ver con, bueno, con varias líneas, entre ellas ligar el teatro con la multiplicidad de saberes universitarios, por un lado, y luego, por otro lado, pensar que el teatro puede ser hecho por cualquiera y es más, que todos en algún momento de la vida tendríamos que hacer teatro, ¿no? En algún punto de la vida, ¿no? Y yo creo que la adolescencia, en ese sentido, es pues de los mejores momentos para hacer teatro. Y tal vez lo que hago con mis alumnos no es precisamente reproducir trabajos que hago con Teatro Ojo o, digamos, estrategias o líneas. Tal vez tiene que ver más con pensarlo teatral desde esa pues potencia de lo adolescente, desde un trabajo colectivo, en un terreno educativo, además, pero sobre todo eso, con la posibilidad es que hay algo que la adolescencia posibilita y es esa capacidad de cuestionarlo todo y no dar nada por hecho, ¿no? Entonces, y que ocurre con diferencia de minutos o de días, ¿no? Eh, entonces, digamos que como experiencia vital, cuestionadora, me sigue pareciendo fascinante y creo que es un poco ahí donde está el vínculo, más que tal vez en ciertas lógicas de representación o de ficción o no ficción, ¿no? Si bien he explorado varias, creo que lo esencial está ahí, en esa posibilidad de cuestionadora o de rebeldía, de alguna manera, que bueno, es otra de las preguntas que me planteabas, que sin duda tienen una potencia política en sí misma, ¿no? Ujú, claro. Algo Me, así. me llama mucho la atención esto que dices, o sea, que justo pienso como que la formación de pronto artística de pronto se vuelca mucho como a volverte artista, ¿no? O a que seas buen artista. Pero cuando está inserta en una etapa como la adolescencia, en una institución que no se dedica a eso, ¿cuál es para ti el sentido de esa educación, ¿no? O sea, por qué un adolescente debería hacer teatro o sería deseable que hiciera teatro? Mm, bueno, un poquito lo que estaba diciendo. Ahora, yo no sé si debería, o sea, yo le quitaría un poco el deber, Ujú. porque
tal vez justo al ponerle un debería, algo se pierde, ¿no? Em, porque además no creo que solo el teatro lo, lo, lo posibilite, ¿no? Pero pues creo que tiene que ver con eso, que al no estar eh, construyendo una vida profesional o una vocación, se ponen otras cosas en juego, se ponen en juego eh, posibilidades de convivencia que tienen que ver con el momento que se está viviendo, eh, posibilidades de expresión, posibilidades de encuentro dentro de un marco en el que eh, los encuentros pueden desdibujar los estereotipos o los roles ya establecidos, por ejemplo. El simple hecho de tener que construir algo en colectivo y llegar a acuerdos y, digamos, consensos o decisiones en colectivo, pues para mí ha sido lo más importante. Yo lo que siempre he tratado de fomentar en el terreno educativo es que no importa el resultado en sí mismo y, y el tipo de experiencia estética en el teatro que se esté trabajando no es lo importante en ese momento, sino cómo se construye y cómo se logran esos acuerdos y esa posibilidad de llegar a concluir entre todos algo que parece sonso, incluso dicho así, o como un lugar común, pero que en la adolescencia cuesta mucho trabajo a veces. Eh, se- son etapas complicadas, se ponen en juego muchas cosas. eh, yo creo que nunca las superamos del todo, o sea, no creo que después sea más fácil, pero creo que ahí se permite eh, pues ponerlas en cuestión, ¿no? Justo. Y, y, y a veces funciona y a veces no, o sea, yo tampoco creo que sea mágico y que el teatro funcione en ese sentido siempre, ¿no? Pero intentar ponerlo cada vez en cuestión, con cada grupo, con las personitas que estén en ese momento, que además pueden ser de un tipo un año y esas mismas al siguiente año ya cambiaron radicalmente, desde físicamente hasta en deseos, gustos, Sí. es un, yo digo que es como un deporte de extremo, puedes trabajar con adolescentes porque implica un presente constante y eso, ¿no? Estar en el presente, pero sí poder construir desde ahí algo, creo que es una experiencia pues muy significativa, ¿no? Ujú. Sí, Eh, ahorita tuve una regresión así a mí yo medio gótico de segundo de secundaria, que en mi caso, ¿no? O sea, que ya viendo a la persona que soy hoy, fue como, ¿en qué momento pasó eso? Pero sí, uno en la adolescencia se transforma y me gusta esto que dices como de no pensar o no apostarlo todo por el resultado, ¿no? Y que más bien el proceso es algo muy interesante y que en el proceso pasan muchas cosas y creo que eso también se vincula mucho con lo que hace Teatro Ojo de cierta manera, ¿no? Porque es como un eterno proceso donde van sucediendo muchas cosas, pero un proceso como que lleva a otro. Y, y no, o sea, no dejo de pensar también como en lo político de eso, ¿no? O sea, en una sociedad y en un contexto en el que estamos tan enfocados a los resultados, darle el valor o apostar o tener este desdén por el resultado y amar o más que amar como volcarse a los procesos, creo que ahí hay como algo muy político y creo que justo, digamos, en lo que conozco y sé de tu quehacer, pues hay una parte muy fuerte respecto a eso, cómo es que eso pasa, ese pensamiento entre lo político y lo artístico. Ay, la pregunta. Este, Ay, mira, yo creo que
ahí hay muchos niveles, ¿no? Muchos niveles en donde se puede responder eso, porque, pues no sé, o sea, por un lado, el trabajo de teatro ojo, por ejemplo, ¿no? En un sentido eh, relacionado directamente con pensar lo político como tema a desarrollar o a investigar o a trabajar, bueno, eso está ahí, ¿no? O sea, el 68, el espacio de ex Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora Tlatelolco, con todo lo que implica, electores, en fin, cada proyecto tendrá su contenido, ¿no? Temático, pues, en un punto. Pero yo creo que hay otros niveles que tienen que ver con la misma forma de producir o con los mismos mecanismos de producción y cómo se trabaja con esos mecanismos de producción, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado, o no sé, la mayor parte de las veces, apelando a recursos y a presupuestos públicos, por ejemplo, y, y evidenciar esa forma de trabajar y volverla de alguna manera parte de las preguntas a plantearse en un proyecto. Es decir, pues no sé, desde lo que viene, que fue en 2012 en el Galeón, hasta Deus 2018 también en el Galeón, por mencionar algunos, digamos que una de las preguntas centrales para pensar los proyectos tenían que ver con qué se puede pensar y decir desde un teatro que funciona con recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Y, y son preguntas, pues, de carácter político, ¿no? Porque la forma de producir no es ajena a la producción misma, ¿no? Y eso es algo que o determina, digamos, la producción o que es muy difícil deslindar y nosotros lo que hacemos es hacerlo incluso parte de ese engranaje y buscar la manera de trabajar con eso, no dándolo por hecho desde solamente sí, no dando por hecho que hay una maquinaria de producción que funciona a partir de unas lógicas que tienen que ver con la construcción política, económica, nacional de un momento histórico, ¿no? Digo, eso así como por mencionar algunas. Y luego, pues un poquito esto otro, qué potencias políticas van apareciendo en los cuerpos, en las preguntas, en los proyectos. Un poco, ya lo decías tú, hay un trabajo que se repite y hay algo en Teatro Ojo que tiene que ver, o sea, en Teatro Ojo, y digo Teatro Ojo porque, bueno, son 16 años de trabajo con Teatro Ojo, o sea, no puedo no hablar de Teatro Ojo en el sentido de una vida, ¿no? Y, y creo que justo más allá de cada proyecto es una conversación constante, extendida en el tiempo, que efectivamente no termina, incluso cuando no hay proyectos, incluso cuando no se concretan en proyectos, ¿no? Pues bueno, ahí hay unas líneas como muy generales que han determinado el trabajo y que han ido construyendo un pensamiento común, ¿no? Y que desde mi práctica, digamos, además de Teatro Ojo, pues sí, claro que se ha ido combinando y entretejiendo con un recorrido en el ámbito educativo, más allá de que sea como en el ámbito teatral, estar dentro de una institución educativa, estar en, eh, trabajando en términos de la educación básica, eh, pues abre otros cruces, ¿no? Y abre otras posibilidades de entender estos momentos históricos a partir de esa educación. Digo, obviamente el Colegio de Madrid es un territorio muy específico con su historia específica y sus condiciones, no es la educación nacional, pero bueno, es lo suficientemente amplio también,
o intenso el trabajo como para que eso está permanentemente ahí, ¿no? O sea, desde que va planteando la UNAM, la SEP, en términos de la educación pública, eh, hasta lo que va pasando ahí internamente y las decisiones internas. Y bueno, ya lo estoy llevando como a otro lado, pero pues creo que este es un momento emblemático y muy complicado y muy difícil de predecir, de entender. O sea, hay una especie de tsunami ocurriendo en términos de cómo hay que ir resolviendo. Y ahora o sea, sí puedo decir que lo estoy viviendo en el lado educativo con mucha más intensidad porque es todos los días, todo el tiempo y estamos en el meollo. Por supuesto, desde el lado artístico sucede y hay problemáticas muy pues, complejas y difíciles de dilucidar. Eh, y yo lo que creo es que no están desligadas, ¿no? Aunque se anclan en tal vez preguntas puntuales distintas desde lo teatral hasta lo educativo, hay algo que no está nada desligado, que tiene que ver con una función del espacio social de la escuela y del teatro, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, por decir ahorita como algo un poco general, pero es que está ocurriendo, ¿no? Como que hay una cosa muy titánica en el tema de Teatro Ojo, que a mí me conmueve y me mueve muchas cosas en este sentido de una discusión, ¿no? O sea, en el momento en el que yo estuve eh, con ustedes, pues sí había o sea, yo tenía una sensación de, bueno, esto, o sea, no entiendo nada, ¿no? Esto lleva siglos y siglos y como que cada proyecto que sale, que surge y que generan, se va. Espérate, siglos y siglos tampoco, espérame, pero es que... No, perdón. Mucho tiempo. No, bueno, pero sí, sí hay, o sea, y sobre todo, eh, los siglos, por así decirlo, también tienen que ver no solamente con el tiempo, sino con la dedicación que le ponen y con el ejercicio que hacen de analizar y de pensar y que es una reflexión muy vinculada al mundo de afuera, ¿no? De pronto en los procesos teatrales como más convencionales, eh, pues uno se embebe en un texto, en una especie, pues sí, en una ficción, y entonces todo el análisis, todo gira en torno a eso, pero para ustedes, digamos, como que siento que, y también un poco para ti, ¿no? Como que esta ficción o esta gran ficción en la cual embeberse es la realidad y es el contexto. Y se analiza como tal, ¿no? Como que ahora pensaba haciendo las preguntas, por ejemplo, en el lectores, en ese proceso, y digo, qué locura, o sea, qué locura de proceso. Y, y me resuena mucho esto que dices respecto a lo político que está pasando también en el lado eh, educativo y que por tanto también está ahí en Teatro Ojo y en lo que estarán haciendo y en lo que tú también estás haciendo. Yo un poco, ya como que nos saltamos un montón de cosas, pero no importa, como que creo que así va esta conversación. Pero cómo enfrentarse a esta crisis actual, me gustaba mucho esta idea que decías de tsunami, ¿no? Y de pronto nos hemos como dedicado a construir estas instituciones, estas formas, estas prácticas como signadas con sus códigos, con sus formas, y viene este tsunami y cómo, vaya, no sé si alguien tenga la respuesta, pero ¿qué has pensado de cómo enfrentarte a este momento actual, tanto como docente, como coordinadora, de esta parte de artes, tanto como artista, como creadora tú, dentro de Teatro Ojo? Pues lo que te puedo compartir, pues un poco ideas sueltas de lo que está pasando, ¿no? O de las preguntas que están girando, más que
más que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta en muchos sentidos, ¿no? Eh, yo creo que hay como varias formas de estarlo viviendo, pues de entrada, porque hay varias, las realidades son diversas. Y yo pienso que, por ejemplo, en el ámbito educativo no hubo ni siquiera posibilidad de pensar cómo lo íbamos a hacer. Había que resolver, ¿no? Y resolver es darle un seguimiento a lo que se supone que es el terreno educativo en una escuela, a una comunidad infantil, juvenil, de la mejor manera posible, ¿no? En medio de todo esto. Bueno, eso va para, bueno, o sea, ya hay congresos, pláticas, más pláticas. Yo de pronto pienso, ¿cómo pueden estar ya hablando de esto si está pasando? O sea, hay algo como muy al mismo tiempo, ¿no? Entre resolver, pensarlo, sentirlo, llevarlo a cabo, desde usar la tecnología, ¿no? Y eso asumiendo que uno está en un espacio que tiene acceso a la tecnología. Ya. Eh, yo creo que hay preguntas que ni siquiera se nos están ocurriendo todavía o que empiezan a aparecer en términos de que esto no se va a modificar pronto y que abre a una realidad eh, híbrida, en un sentido, por ponerlo solo como en dos, presencial y tecnológico o digital, que, que ya venía pasando, que ya se venía pensando, pero que se tuvo que agilizar y en esa resolución yo creo que tenemos poco chance de pensar, porque estamos pensando también cómo resolver y no tal vez cuáles son las preguntas que queremos hacernos en un punto, ¿no? Lo cual tiene, o sea, obviamente tiene un sentido de sobrevivencia también, o sea, hay que vivir, producir, o sea, es un lujo también de tener la maquinaria, pero pues yo creo que sí nos toca pensarlo, ¿no? O sea, bueno, o sea, creo que hay algo imposible de no pensar, y no para que se vuelva el tema, ¿no? También se ha vuelto el tema, cómo nos va en la pandemia, cómo nos va en el encierro, no sé si podemos hablar de otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, para mencionar como ciertas preguntas o ciertas inquietudes que yo creo que están íntimamente relacionadas a lo teatral, eh, y que es una pregunta que está circulando en Teatro Ojo y que venía circulando en varios proyectos, uno en particular en el Centro de las Artes de Salamanca, por las condiciones de Salamanca, por lo que implica una ciudad como Salamanca y el aire que se respira ahí, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver, y no en Teatro Ojo nada más, en el mundo se está pensando, que con la respiración, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para seguir respirando, para respirar? Y creo que eso es una pregunta muy teatral en un sentido, o sea, es una pregunta vital, ¿no? Pero estamos preocupados por cómo vamos a volver a juntarnos como cuerpos, cómo vamos a volver a trabajar ficciones, a entrar en contacto, pero yo creo que hay algo que tiene que ver con cómo vamos a respirar todo esto, ¿no? Y en medio de esto, que pensaba, pues desde la formación teatral, actoral, que se trabaja constantemente en términos de respiración, pues no me parece una pregunta tan trivial en el sentido de, ¿podemos seguir, o sea, podemos seguir respirando, tenemos que seguir respirando, pero o sea, eso es lo que se está poniendo en cuestión también con esta enfermedad, ¿no? Nuestra posibilidad de respirar. Y eso es algo que no surge solo con la pandemia, se viene pensando desde antes, el problema, digamos, ecológico, el problema biopolítico, ahí sí, pues pasa porque respirar se está volviendo un problema.
y la asfixia se está volviendo literal, no metafórica, ¿no? Eso es algo que trabaja Bifo en sus últimos textos, digo, por si a alguien le interesa más. Y creo que es eso, una de las preguntas esenciales de este tiempo, ¿no? Incluso si se reabren los espacios de trabajo en los que solíamos trabajar, pues cómo vamos a recuperar el aliento para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego pienso que pues otra inquietud, por lo menos, que además es que se van ligando, ¿no? Es la pregunta, por ejemplo, por los cuerpos de los muertos, la pregunta por los ritos funerarios. Claro, no es una pregunta nueva, y menos en un país como México con los cientos de miles de muertos y desaparecidos, pero pensarla desde el rito funerario como un rito también esencialmente teatral, o de un origen teatral, o incluso pensando, leía un artículo sobre Antígona y el problema de darle sepultura a los muertos, como problema político, pues otra vez reaparece, ahí está pues la tragedia hablando, ¿no? Otra vez. Entonces, bueno, más allá de contenidos o ficciones, yo creo que no tiene que ver solo con si uno se sumerge en un texto o no, sino con las preguntas que podemos plantearnos, ¿no? Y bueno, esas dos cosas son pues de las que te podría decir, les podría contar que ahorita están, ¿no? Como, así como preguntas muy más, digamos, profundas. Y luego hay unas que no son nada profundas y no por eso son menos, o que pueden abrir a cosas más profundas y hasta pueden ser medio chuscas. Pero, por ejemplo, llevo unos días pensando con los maestros de música de la escuela, porque además se me vino así en una noche y de pronto me cayó o sea, sí fue a raíz de una cosa que estábamos platicando con Teatro Ojo, pero me cayó el 20 como del otro lado, de, por ejemplo, qué va a pasar con las flautas. Y tocar la flauta, que es el instrumento oficial de la clase de música que la SEP ha vuelto oficial de todas las escuelas, ¿no? Bueno, la flauta no se va a poder tocar en los siguientes meses y yo espero que no se pueda volver a tocar. No, la verdad es un instrumento complejísimo. Lo que pasa es que, claro, es el instrumento que se ha vuelto oficial porque es al que se puede acceder, ¿no? Para cualquiera. Entonces, pues nada, el otro día pensaba, no van a poder tocar la flauta porque por más distanciamiento o lo que sea, es lo más antigénico que hay, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, como que, claro, nadie lo ha pensado y hoy lo planteaba en una junta en la primaria y sí, claro, todos así, pues en algún momento la SEP va a tener que decir algo al respecto o va a tener que decir cada quien resuelva como pueda, porque los planes de estudio pasan por la flauta y entonces parece trivial, pero es que va a estar en esas cosas tan cotidianas, triviales, asumidas, pues la posibilidad de replantearse todo, ¿no? Y a mí lo que me angustia no es que nos tengamos que replantear las cosas, sino que no haya chance de pensar cómo las queremos Exacto. replantear, ¿no? Sí, totalmente. A mí también es algo no me quita el sueño, la verdad. No La tenía tan flauta. la baba de la flauta. Sí. Pero, pero sí me inquieta como como de pronto despertar en un mundo que no escogimos, ¿no? Digo, tampoco es que haya nacido en un mundo en que hubiera escogido, pero ya que nos estamos replanteando las cosas, hoy que de pronto iba salí un poco a la calle y veía a los de la farmacia con estos trajes, aparatos casi de Monster Inc.
atendiendo, sí era como, uy, o sea, unos 3 meses más de este encierro y el mundo va a ser otra cosa cuando salgamos, ¿no? Y es, pues es inquietante, ¿no? Es inquietante y es muy, como que, no sé, recordaba el 8M de este año, por ejemplo, y como todas de pronto en la calle y de eso una semana después acabamos en este encierro que ya cuando uno ve, dices, claro, ya estamos en junio, ¿en qué momento se acabó el 2020? Pero bueno, eh, me gustaría como, ya hablamos un poco de teatro ojo y creo que es muy abundante el tema de teatro ojo, entonces quien guste busque su página. No, sí, sí, porque hay muchas No, cosas sí. y la reflexión con teatro ojo y No, por eso te decía, si vamos a hablar un poco de teatro ojo, puede ser infinito. sí, pero más bien me gustaría que nos hablaras de los hilos sueltos de Marx, de ese proceso al que te enfrentaste, Gisela se ríe, en un montón de distintos contextos. Yo tuve la oportunidad de aparecerme ahí en 2 sesiones, pero me gustaría que nos contaras qué hiciste, cómo acabaste en Kitsania, por qué, cómo fue ese proceso. Ay, pues sí, justo leyendo tu pregunta, la verdad es que eh, he pensado un poco como en el año pasado y en todo ese proceso, y siento que hubiera sido otra vida en términos de lo que ha pasado estos meses, incluso por la posibilidad de lo que, o sea, por haberlo podido hacer, ¿no? Eh, bueno, ¿qué fue los hilos sueltos de Marx? Fue un proyecto que hice, digamos, sola en el sentido de que no fue en colectivo, fue mi proyecto de beca de FONCA del año pasado. Este, a ver, para hacer un resumen rápido, porque también es largo, surgió de una inquietud muy puntual que tenía que ver con que era el natalicio del bicentenario, ¿sí? Bicentenario, o sea, los 200 años, pues, del nacimiento de Marx, ¿no? 2018 fue. Y bueno, o sea, dentro de la gran cantidad de cosas que hubo a nivel mundial, eh, pues me fui encontrando con notas. Yo no tenía como muy claro que era por ahí, por donde quería trabajar. Pero empezaron a aparecer ciertas notas muy inquietantes en términos de cómo esta idea de la lectura de Marx como una lectura del siglo pasado, retomada en los 70s, 80s, pero desdibujada en la última parte del siglo XX, inicio del XXI, estaba haciendo ahora, digamos, estaba apareciendo una necesidad entre los jóvenes y una inquietud entre los jóvenes por releer eh, a Marx, ¿no? Y pues claro, ante la crisis absoluta del sistema mundo que les tocó, eh, pues viene bien una relectura de quien explicó el funcionamiento del capitalismo, ¿no? En términos generales, por hablar de Marx, así. Entonces, bueno, el proyecto surge como una inquietud de trabajar en conjunto con otros colegas docentes que trabajan con jóvenes de historia y de economía y plantear un espacio de reflexión para jóvenes que cruzara pues el pensamiento desde esa mirada del estudio de la ciencia política económica y el espacio de lo artístico, el pensamiento artístico, ¿no? Bueno, ahí surgió, esas fueron las sesiones del primer taller al que fuiste, ahí pues sí, trabajamos, las sesiones fueron compartidas con este maestro de economía y lecturas, y
Y después, bueno, como en el aterrizaje a ciertas estrategias y lecturas de eso en ejercicios artísticos, apareció la idea de Kitsania, apareció en los talleristas y yo ya la había pensado. Kitsania había sido un tema que habíamos abierto y trabajado de alguna manera y habíamos ideado un proyecto que nunca se concretó con Teatro Ojo. Eh, entonces, digamos, ahí estaba, o sea, el imaginario y el fenómeno Kitsania, ahí estaba. Y cuando surge en el taller, pues sí, evidentemente es un espacio como muy, como dicen ellos mismos en su página, de entretenimiento, o sea, que a la vez que te entretiene, te educan, y justamente esa mirada de educación para una vida de trabajo y de empleo, que es lo que Kitsania genera, pues, pues bueno, encajó perfecto como en la exploración del taller, incluso las últimas sesiones de ese primer taller. Hicimos algunas exploraciones, hicimos entrevistas, no entramos, nos quedamos afuera, en fin, se abrió la puerta a esa, pues a esa exploración de lo que podía implicar un espacio como Kitsania en términos de un espacio para la infancia. Y eso fue lo que después, para hablar ya de qué hice, Ujú. como, como trabajo final, eso fue lo que más me terminó inquietando. Y si bien yo había planteado el proyecto para trabajarlo con jóvenes, pues la verdad es que me fui preocupando más por la mirada de los niños y niñas, pues, o sea, de la infancia, eh, y cómo leer desde ellos y ellas esa experiencia en Kitsania y no al revés, ¿no? Eh, o sea, cómo producir y hacer aparecer, más bien, ese imaginario o pues ese cruce entre imaginario, realidad que produce Kitsania en el juego, a través del juego, en una niña o un niño, ¿no? Y entonces el proyecto fue básicamente trabajar con un grupo de 20 niños y niñas y hacer 3 visitas a Kitsania, a que vivieran la experiencia Kitsania sin ningún tipo de mediación o lógica de hagan esto o lo otro, simplemente entren y vívanla. Muchos ya la súper conocían, muchos ya tenían maestría, doctorados en Kitsania, otros no. Y después un trabajo de entrevistas, ¿no? A cada uno de estas niñas y niños, eh, con preguntas que ya habían aparecido en el taller a partir de cuáles son sus preocupaciones. Bueno, que además eso tenía que ver con un texto de Kafka que es Preocupaciones de un padre de familia, que habla, bueno, si lo quieren leer es increíble y es una página, es una cuartilla de cuento y habla de un ser llamado Odradek, y bueno, léanlo. Y a partir de esas preguntas en términos de cuáles son las preocupaciones, eh, los miedos, pues las preguntas eran muy directas con los niños también en términos del juego, ¿no? ¿Qué te gusta jugar en Kitsania? ¿Cuáles trabajos te gusta hacer? ¿Qué haces con el dinero que ganas? En fin. Y esas entrevistas generan un material audiovisual que terminó siendo una pieza de video de, de esa recopilación de entrevistas. Y bueno, al final un taller con los mismos niños y unas charlas, pero todo tenía que ver con, pues justo con lo que empezábamos, con esto que te decía de la potencia política de la adolescencia, pero pensada desde la infancia, ¿no? O sea, la infancia como yo creo, eh, el espacio o la posibilidad de potencia política que tiene la infancia es, pues abrumadora, y abrumadora en un sentido también por lo, por lo, por lo frágil también, ¿no? Creo yo. Pero bueno, pensando ahora, pues no me puedo ni imaginar en este momento un espacio como Kitsania que qué maneras va a encontrar de resolver esto que estamos viviendo, porque
mientras nosotros estamos pensando qué vamos a hacer y nos detenemos, la maquinaria sigue y ya nos pasó por encima en otros sentidos y seguramente buscarán las formas de no perder ese espacio de explotación en un sentido pues de imaginación de la infancia y además de explotación laboral en otros, ¿no? De los mismos trabajadores de, de, del parque. Pero bueno, en ese tema ni siquiera me metí tanto, tenía que ver con el imaginario infantil, ¿no? Y cómo les atravesaba la idea de una economía, de una relación con el dinero, de la relación con el trabajo, en un mundo en el que además no vamos a tener trabajo, o sea, no va a haber trabajo. No es que algunos no tengan, o sea, un problema local, es el problema, ¿no? Mundial. Eh, entonces, bueno, por ahí fue. Qué padre, qué increíble. O sea, sobre todo estas preguntas, que es como mucho de lo que me atrae y me hace, me vuela la cabeza de pronto como de conocerte y de conocer también a los demás integrantes de Teatro Ojo, ¿no? Como esta capacidad de generar estas preguntas y, y generarlas en función de lo que sí hay, de lo que está afuera y de lo que nos está atravesando como cuerpos, porque es muy fuerte, como que yo nunca había pensado, obvio, como niña quise ir a Kitsania siempre, ¿no? Que antes era la ciudad de los niños y era como el lugar, el premio, ir a la ciudad de los niños. Y, y desde esta óptica o desde este pensamiento respecto a lo económico y demás, este, esta vinculación con los niños, me imagino que estuvo increíble. Y ya. Una de las primeras entrevistas que hicimos durante el taller, al final del taller, que te digo, o sea, fue allá afuera, afuera en el umbral, no entramos, y era los que salían, no entraban, y quisieran contestarnos. Y entonces, que yo creo que fue como una de las que detonaron como que quería seguir por ahí. Eh, Eran un grupito de niñas desde 7 a 15 años, o sea, eran como primas, amigas, iban solas, bueno, como que entraron solas y bueno, varios repetían, por un lado, el espacio de libertad, porque ahí adentro no tienen que estar con sus padres, madres, o sea, pueden estar solos. Eh, pero lo digo, eso aparte. Una de las preguntas era, ¿qué crees que le hace falta a Kitsania? ¿No? Eh, y una niña dice, un cuarto de escape, una ruta de escape. Y ya, así la frase me pareció así, bueno, ya ahí está el proyecto, ¿no? Claro, ya después, pues esos son otros juegos y tiene que ver con, bueno, ya la realidad de qué estaba detrás de lo que estaba diciendo, no importa. La idea, o sea, la idea de que, ¿qué le falta? Una ruta de escape, pues ya, o sea, qué más, no es eso lo que estamos pensando en el mundo en general, ¿no? Y eso dicho por una niña, ¿no? Entonces, pues ya, como que ahí se abría el territorio de exploración, pues. Y sí, sí le hace falta un cuarto de escape y varias rutas de escape por lo pronto a Kitsania y al Sí, mundo, y al mundo seguro, ¿no? y al mundo también, definitivamente. Oye, pues ya estamos cerca del final. Me gustaría saber qué le recomiendas a aquellas personas que desean pensar el teatro, el espacio y lo político, porque además algo que también pues me llama la atención es esta vinculación. Dice Gisela, hace algún video de estas entrevistas. Yo también quiero saber. Esa es, digamos, como la pieza que hice, es una pieza audiovisual que es bueno, el concentrado en media hora de todas esas entrevistas, sí, sí, o sea, digamos que la salida escénica tuvo que ver con construir esta pieza
audiovisual para después regresarla a estos mismos niños, pero quedó como pieza así, sí, después se las pasé. Sí. Y bueno, ¿qué le recomiendas a aquellas personas? ¿Es público el ¿El video? video? Ajá. Todavía no lo puedo, o sea, sí, y se hizo para el FONCA y tiene como la institucionalidad. No lo he hecho público, solo lo he presentado en, en esta primera salida, entonces, digamos, no lo puedo todavía publicar en términos de redes y así, sobre todo porque son menores de edad y necesito, si bien la tengo, porque los participantes lo autorizaron, para ya poderla hacer realmente pública necesito tener formalmente esas autorizaciones, ¿no? Que sí es algo que quiero hacer. Eh, no lo Sí, he hecho, pero lo puedo compartir eso, en no públicamente, pero en corto sí. Ok. Bueno, pues nada, para cerrar, ¿qué le recomiendas a aquellas que desean pensar el teatro, el espacio y lo político? Eh, pues, híjole, además en estos momentos. Ándale, es esto. Mira lo que dice Manuel, que buscan un cuarto de escape, básicamente. No, no sé, así como recomendaciones creo que tienen que ver con acercarse a todo lo que puedan en ese sentido, pensarlo desde todos los lugares posibles y desde lógicas que no son solo las teatrales. Digo, casi no hablamos del espacio como espacio que también es algo muy amplio y que también está en cuestión en este momento, ¿no? Ujú. Cómo habitamos otros espacios, además de la casa. Eh, pero bueno, esa relación pasa por saberes que no son solo teatrales, ¿no? Yo creo que, pues eso, ampliar las formas de mirar y de acercarse a todo. En realidad, no estoy diciendo nada. Es un poco difícil. No podría decir, pues vean esto, lean esto. Creo que es un camino, ¿no? Un poco. Ujú. Que, digamos, para concretarlo un poco y que no se... Porque sí, o sea, y más tú, ¿no? O sea, que estudiaste ciencia y que luego estabas en teatro y como toda esta, pues claro, evidentemente pues vendrán esas inspiraciones y esas referencias y aquellas cosas que detonan, pues vienen de todas partes, pero ¿qué, qué búsquedas te inspiran ahorita o qué búsquedas te detonan preguntas en este momento? Pues creo que un poco ya te fui contando como cuáles son las inquietudes, en qué se van a convertir en términos de proyectos concretos, la verdad no sé. O sea, no, digo, o sea, hay unos que están ocurriendo y que tienen que ocurrir en un determinado tiempo, espacio, en teoría, porque todo es relativo en este momento, pero justo creo que al terminar el periodo beca, empezar el trabajo como mucho más de tiempo completo eh, en la coordinación artística de la escuela, ampliar el trabajo a chiquititos de maternal hasta los de prepa y ese trabajo con los maestros que no son solo de teatro. Eh, o sea, creo que se han abierto como una serie de preguntas y miradas que pues un poco estoy en eso, no te podría decir exactamente por dónde va a ir, porque además pues o de pronto aparece esto y, y pues sí va a requerir preguntas o pues yo qué sé qué va a requerir, la verdad es un poco difícil como profetizar en ese sentido, ¿no? O sea, nos va a tocar la precariedad absoluta en muchos sentidos, sí, laboralmente, sí, y eso tendrá otras implicaciones. Más bien he estado preguntando, bueno, y si nada de esto es, ¿qué otra cosa? ¿No? Claro. Así, pues. Así. Bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo. Muchas gracias Laura por No, compartir esta gracias plática a con nosotros. ustedes.
Este, A los que comentan, qué nervios. sí, muchas gracias a quienes estuvieron siguiéndonos en Instagram y en Facebook. Nos vemos la próxima semana que va a estar Mariana Arteaga. Y pues nada, síganos, ahí estamos pendientes en nuestras redes, tanto Instagram, Facebook. Y listo, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, bye. Bye, gracias.